Hola, ¿qué tal amigos de cinedete.com? Estamos con Alejandra Ambrosi, que viene presentando Depositarios, película que llega a carteleras por fin, después de tantos años aquí, Ay, sí. este 2013. Alejandra, ¿cómo te sientes por fin al ver este proyecto ya en pantalla? Pues muy emocionada, la verdad, porque sí ha sido un esfuerzo de muchas personas, de mucho tiempo, que esta película la hicimos hace más de 4 años y pues estoy feliz de que finalmente llega a la luz. Siento que estoy pariendo un bebé, aunque nunca he parido uno, pero siento que, digo, y me imagino que el director lo siente aún más, porque él es el que más tiempo lleva con este proyecto. Sé que 10 años se tardó en terminar el guión y el tratar de levantar y de encontrar a un productor que confiara en el proyecto, y pues sobre todo una ópera prima de un director, de una película de ciencia ficción, pues no es fácil, ¿no? Entonces, pues muy emocionada, estoy feliz. O sea, el día que nos avisó Rodrigo que por fin ya se estrenaba, pues le escribí a todos mis amigos y a mi familia y a todo el mundo así de, finalmente se estrena Depositarios, qué padre. Muy bien. Tienes un personaje muy complicado en pantalla, Sí, que se repite dos veces, lo estamos viendo, y que sin embargo son dos actuaciones completamente diferentes. exacto. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó para llevar esto a cabo? Pues mira, definitivamente el personaje de la Carla clon, ¿no? O la Carla depositaria fue el mayor reto. Bueno, desde que me tuve que rapar, literalmente, perdí mi cabellera, mi hermosa cabellera, por la película, hasta hacer toda una propuesta física, ¿no? Porque finalmente en este mundo de depositarios los clones han vivido todo el tiempo en una especie de fábrica de clones, ¿no? Nunca han tenido contacto con el mundo ni con la sociedad, no han aprendido a hablar, no tienen una estructura mental. Entonces había que hacer toda una exploración a partir del imaginario, ¿no? O sea, no, yo no tenía bases de dónde investigar, ¿no? Porque pues nunca no se han conocido a los clones, o yo no conozco a ninguno, ni espero conocer a ninguno, ¿no? Entonces era pues, totalmente jugar con la imaginación, hacer una propuesta física. Hicimos muchos ensayos, y a partir de esa exploración fue que fui encontrando al personaje, ¿no? Para realmente diferenciarlo del otro y pues crear este mundo, ¿no? De clones en donde lo único que conocen los clones es el dolor, porque es lo que han recibido de sus seres normales o reales, digamos, ¿no? Entonces, por ahí fue como un reto muy grande. Y luego el personaje de la Carla normal o la Carla real, también fue interesante porque en este mundo todas las personas han vivido conectadas a sus clones, ¿no? Pero ella, por azares del destino y de la vida, de pronto ya no se puede conectar, ¿no? Y entonces empieza a experimentar todas estas emociones que nunca había sentido, ¿no? Porque en este mundo todos depositan el dolor, el sufrimiento, la angustia, digamos como todas las emociones que no nos gusta sentir, básicamente, y que causan dolor y crueldad y sufrimiento. Y de pronto esta Carla empieza a sentir todo lo que nunca ha sentido. Entonces, pues también es o sea, es imaginario, ¿no? Porque pues en nuestro mundo nosotros sí hemos aprendido a sentir dolor y a tener experiencias que no nos gustan, ¿no? Pero pues fue un reto desde todos los puntos de vista, ¿no? Creo que hacer ciencia ficción implica un reto tanto en su creación, en su concepción, como a nivel actoral. Yo obviamente es la primera película de ciencia ficción que hago y fue una experiencia increíble, la verdad. Y pues sí, el juego de tener dos personajes es maravilloso, ¿no? O sea, creo que cualquier actor o actriz pues deseamos siempre tener propuestas así de interesantes y así de eh, histriónicas, ¿no? En una parte de la película, tu personaje de Carla 2, de Carla Clon, es más dócil que una muñeca de trapo. ¿Cuál es el reto para confiar en tus compañeros en estas escenas, para abandonarte completamente y ser manejable como lo es en la película? Pues mira, justamente en esas escenas, fueron las que más ensayamos,
porque eran las que más complejidad tenían a nivel actoral y justamente a nivel de confianza, ¿no? O sea, realmente tenía que haber un juego entre los tres de mucha confianza, de mi parte, como tú dices, pues de dejarme manejar peor que si fuera muñeca de trapo, y hubo mucha complicidad entre los tres, tanto entre Humberto Busto como César Ramos como yo, mucha complicidad, mucho juego, las ensayamos mucho. Rodrigo, el director, fue muy específico con esas escenas, quería que encontráramos cosas nosotros, o sea, gracias a esas escenas, a esos ensayos, yo encontré a mi personaje, sobre todo de la Carla Clon, y hay varios momentos que están en la película que no estaban en el guión y que los encontramos en esos ensayos, ¿no? O sea, como que sí fue muy importante todo ese proceso para que hubiera la confianza, hubiera el desapego y el dejarme ir y el soltarme, y pues fue gracias a la confianza que se construyó en el proceso de ensayos. El momento en el que ella como que la Carla Clon como que despierta y abre los ojos y abraza a Pedro, que es como un momento en donde, que está en el tráiler de la película, y es un momento en donde muy intenso y muy importante, porque realmente ahí es cuando puedes entrever que estos clones también son personas y también tienen sentimientos. Ese momento salió en el periodo de ensayos, en el proceso de ensayos, no estaba escrito como tal en el guión, y fue a partir de la búsqueda que hicimos. Y pues creo que ayudó mucho que tanto Humberto como César fueron muy respetuosos y hubo mucho profesionalismo, y eso ayudó a que yo, pues como actriz, confiara, ¿no? Totalmente, y me dejara utilizar y voltear, y justamente como que, sobre todo en el caso de Humberto, que es como este empleado de la fábrica de clones, que hace un personaje increíble que se llama El Ratón, que es padrísimo su trabajo, y él trata con estas como seres todo el tiempo, todos los días, los trata como si fueran maletas de aeropuerto, ¿no? O peor, o peor. Entonces, que es justamente esa deshumanización de la que habla la película, ¿no? Y esa serie de cuestionamientos que lanza depositarios. Y como que Rodrigo, el director, fue muy específico, que quería que fuera así el trato, ¿no? O sea, que el ratón, que es este empleado, me trata así, o sea, peor que maleta de aeropuerto, de me sube, me avienta, me para abajo, o sea, como tú dices, peor que si fuera trapo. Y pues fue juego, fue jugar, fue aventarme a jugar y a lanzarme al vacío de explorar el mundo de los clones a partir de lo que mi imaginación me daba, ¿no? Curiosamente, eres una de las actrices que no han tenido miedo a hacer un desnudo en el cine, teatro. ¿A qué crees que se deba que tengas tú el valor de hacerlo cuando actualmente pareciera que no lo hacen, no por el miedo a lo que va a decir la gente, sino por el miedo al no me quiero mostrar en pantalla? Pues, no sé, yo desde que recibí mi entrenamiento actoral, pues como que le fui quitando el tabú al desnudo, y como que siento que o sea, que es parte de la vida, y que cuando la historia lo requiere y cuando es necesario, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, y como que no lo veo, para mí no tiene una connotación negativa, ni siquiera morbosa, ¿no? O sea, creo que hay historias que requieren el desnudo, tampoco lo haría por hacerlo, o en cualquier historia, o por cualquier, o sea, como que siento que también, digo, en el caso de Depositarios, pues era totalmente necesario, ¿no? Porque pues están... El espectador, cuando ve el desnudo, está más interesado viendo otras cuestiones de fondo, claro, que el desnudo realmente. Claro, ¿no? claro. Y en la obra que refieres ahorita es una cuestión de la misma obra, ¿no? Claro, totalmente. Pues es que o sea, en 4X, o sea, la obra justamente habla de las relaciones de pareja y o sea, de cómo, o sea, los juegos de poder que hay en las relaciones y como que juega mucho con la intimidad, ¿no? Y cómo se relacionan las personas en la intimidad,
refleja mucho de cómo se reflejan como en el día a día y en la cotidianidad, ¿no? O sea, y creo que eso es como algo muy interesante que explorar, ¿no? O sea, en la cama, los comportamientos en la cama muchas veces también tienen reflejos y destellos, ¿no? En cómo se maneja o cómo juega una relación y cómo se maneja una sociedad, ¿no? Por ejemplo, el autoritarismo. Habría que investigar en las camas de México cómo se manejan las camas de México para investigar también el machismo en México, investigar cómo funciona una sociedad que finalmente acostumbrada al autoritarismo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, como que al final de cuentas en 4X sucede un poco lo mismo que, digo, en Depositarios la verdad es que es un desnudo como total y absolutamente como muy de... ¿cómo lo definirías tú? O sea, es que no es un desnudo como sexy o como de... O sea, es muy plástico, como un muñeco de plástico, como si un muñeco de plástico estuviera desnudo, tal cual. En el caso de la obra 4X, pues sí, obviamente como que es un poco el gancho publicitario, porque sí, la gente, pues el morbo y la gente siempre, pues va a estar ahí interesada en ver si fulano o sutano se encueró, pero la verdad es que al final de cuentas te das cuenta que la obra va mucho más allá que el desnudo y que cuando esos 4 personajes están en el escenario sin ropa, lo que está significando es que, o sea, que están realmente desnudos, pero como de alma, de ser, ¿no? O sea, realmente se están quitando la máscara, porque solamente es en la intimidad que pueden dejar de pretender ser alguien que no son, o pueden dejar de tratar de cambiar al otro, ¿no? Es en la intimidad, en ese momento, en donde sueltan, ¿no? En donde realmente dicen, esta soy yo, te gusto o no te gusto, o sea, la ropa es lo de menos, es esta ser que soy, que siento, que pienso, o sea, cómo juega y cómo interactúa contigo. Y la obra es súper intensa, habla de los conflictos de las relaciones de pareja. Entonces, creo que si fuera la obra ahí cualquier cosa, una comedia X y que de repente hubiera desnudo, entonces sí, no lo hubiera hecho, la verdad. Pero como la obra es así, o sea, es profunda, es intensa, hay muchos... tiene mucha repercusión con el público, por ejemplo, o sea, hay una retroalimentación directa, el público se ríe, llora, se emociona con la obra, se identifica, porque pues lo viven día a día en su cotidianidad, con su pareja, con su expareja, y al final de cuentas, o sea, el desnudo es como lo que menos importa, ¿no? En la obra. Regresando a depositario rapidísimo. ¿Te gustaría tener un depositario? Pues en algunos momentos de mi vida sí me hubiera gustado o me gustaría, pero creo que ya de fijo no me gustaría. O sea, como que lo que yo digo es, o sea, sí hay momentos en donde sientes tanto dolor o en donde sientes tanta frustración que sí dijeras, o sea, que sí he dicho, ojalá tuviera un clon o un ser al que pudiera yo depositar esto que estoy sintiendo que se siente horrible, ¿no? Pero ya realmente pensando en tener a un clon igualita a mí, o sea, no quisiera que hubiera nadie igualito a mí, o sea, eso no sé si sea muy egocéntrico de mi parte decirlo, pero pues uno quiere ser único y estos, los clones, es diferente a un gemelo porque tienen la misma información genética que tú. Entonces, lo mismo que tú. Entonces, no, o sea, por ese lado no me gustaría que hubiera alguien igualita a mí. Y por otro lado tampoco me gustaría, y menos en el mundo que plantea depositarios, porque realmente pues están, o sea, los clones pues finalmente sí son personas, ¿no? Entonces están siendo utilizados y explotados de maneras muy crueles y muy ruines a costa, o sea, a costa de pues, que la sociedad supuestamente esté feliz y que nadie sufra, pero pues hay un mundo alterno que sí está sufriendo muchísimo, ¿no? Y porque además yo creo, y que eso es por lo que creo que la película es como súper interesante y muy atinada a lo que se está viviendo hoy en día, que, o sea, cada vez más estamos como, o sea, el mundo va hacia sentir menos, hacia anestesiarte un poco, ¿no? Hacia no sentir dolor, hacia no vivir los procesos que te tocan vivir en la vida. Entonces, por eso hay cada vez, o sea, no voy a decir nombres, pero muchas farmacéuticas del mundo sacan cada día más el antidepresivo, el que te hace sentir esto, el que te hace sentir lo otro, o 4.500, 25.000 tipos de drogas, o sea, la gente se refugia o en la tecnología, o en las drogas, o en los antidepresivos, o en las mismas personas, o en seres, ¿no?
como para no sentir y como para evadir lo que te toca vivir. Y si te toca vivir en la vida que perdiste a un ser amado, o que terminas una relación, o que pierdes tu trabajo, te toca vivir y tienes que vivirlo y tienes que sufrirlo. No hay nada que te va a salvar de vivirlo. Lo que pasa es que cada vez más estamos como hacia no sentir dolor, hacia evadir la realidad. Y creo que no hay manera de que nosotros como sociedad evolucionemos y o sea, que realmente haya más conciencia si no pasamos por los procesos que tenemos que pasar. Y es súper, o sea, es muy básico, suena como muy básico, pero es muy importante, porque la gente que no vive los procesos no aprende, no crece, se queda con cosas, bloquea cosas, y entonces vas con el vecino y le choca su coche, o te corren de trabajo injustificadamente porque tenía atorado quién sabe qué emoción que de duelo. O sea, la gente que no vive los procesos y los duelos, pues tarde o temprano, eso que no está fluyendo, lo va a depositar en algo o en alguien más, que va a causar daño para sí mismo y para la sociedad. Entonces, por eso creo que Depositarios es importante y vale la pena verla, porque justamente hace sus cuestionamientos, ¿no? ¿Vives o no vives tus procesos, tus pérdidas, tus sufrimientos? El niño que no se quema con fuego nunca va a aprender que el fuego quema, ¿no? Entonces, el dolor no es, o sea, el dolor hay que sentirlo, hay que vivirlo y hay que dejarlo pasar, y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero... Pues muchas gracias, Alejandro, por esta entrevista, y te deseo mucha suerte Sí. con este y los demás proyectos que tienes. Ok, muchas gracias. Gracias.